Biografía de Thomas Jefferson. Audiolibro 1x1. Tercer presidente de los Estados Unidos de América, Shadwell, Virginia, 1743, Monticello, Virginia, 1826. Thomas Jefferson pertenecía a la aristocracia de grandes hacendados del sur, posición que había completado haciéndose abogado. Sus inquietudes intelectuales le acercaron a la filosofía de las luces y a las ideas liberales, haciéndole abandonar la religión. Thomas Jefferson empezó a participar en la política de Virginia desde 1769, defendiendo la tolerancia religiosa y una enseñanza pública igualitaria. Cuando se agravó el conflicto entre Gran Bretaña y sus 13 colonias norteamericanas, Jefferson defendió los derechos de estas, publicando un ensayo de corte radical, Breve análisis de los derechos de la América Británica, 1774. Durante la siguiente Guerra de Independencia, Thomas Jefferson fue elegido delegado de Virginia en la Convención Continental de Filadelfia, 1775, donde se distinguió como orador y como autor de declaraciones políticas. Redactó el borrador de la Declaración de Independencia, 1776, donde plasmó las ideas de John Locke. Justificó la rebelión por las transgresiones del rey Jorge III contra los derechos reconocidos a los ciudadanos por la Constitución no escrita de Gran Bretaña. Su defensa de la democracia, de la igualdad, del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y del derecho natural de los hombres a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad han marcado la historia posterior de los Estados Unidos. Otro documento fundamental del que fue inspirador fue la Ordenanza del Noroeste, 1787. En ella se regulaba la forma de expansión de las 13 colonias originarias hacia los amplios territorios por colonizar en el oeste, estableciendo en ellos gobernadores nombrados por el Congreso hasta que alcanzaran entidad demográfica suficiente para ser admitidos como estados de la Unión. Thomas Jefferson fue gobernador de Virginia entre 1779 y 1781. Luego fue miembro del Congreso, defendiendo sin éxito la abolición de la esclavitud. Como embajador de Estados Unidos en París, 1785-89, aprovechó su experiencia para asesorar al primer gobierno surgido de la Revolución Francesa, 1789. Más tarde fue nombrado por George Washington primer secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, de Estados Unidos, 1790-93. Desde esa época se enfrentó al secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, perfilando el primer sistema bipartidista americano. Hamilton, líder de los federalistas centralistas o simplemente federalistas antecedente ideológico del Partido Republicano, proponía reforzar el poder del gobierno federal al servicio de la expansión de la Unión y de la hegemonía de los capitalistas del norte. Jefferson, dirigente de los federalistas republicanos o simplemente republicanos precursores del Partido Demócrata, defendía la autonomía de los estados, especialmente para proteger los intereses del sur, y un modelo democrático de pequeños propietarios independientes. En 1796 Thomas Jefferson perdió las elecciones presidenciales frente al federalista John Adams, por lo que, en virtud de una disposición constitucional luego derogada, se convirtió en vicepresidente como segundo candidato más votado, 1797-1801. Finalmente, ganó las elecciones en 1800 y 1804, por lo que fue presidente entre 1801 y 1809. Lo más relevante de sus dos mandatos fue la consolidación de un reparto de funciones entre los poderes constitucionales, según el cual el gobierno federal se encargaría de la defensa y la política exterior, dejando a los estados una amplia autonomía política interior. Con ello llevó a la práctica sus convicciones filosóficas sobre la necesidad de limitar al poder para salvaguardar la libertad. Jefferson también favoreció la futura expansión de los Estados Unidos, al adquirir a Francia el extenso territorio de Luisiana, 1803, y potenciar las exploraciones hacia el oeste de Lewis y Clark, 1804-06. Siguiendo el ejemplo de Washington, no se presentó a una tercera reelección. En 1808 se impuso el también republicano James Madison, se retiró a cultivar sus múltiples aficiones intelectuales, 1809, y fundó la Universidad de Virginia, 1819. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos.